complejo mayor de histocompatibilidad, la clase 2. Este complejo mayor es el que se usa para saber si un órgano puede, un trasplante puede recibir el órgano de rechazado. También hay un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 3, está acá, y tiene receptores EPC. Tiempo de vida de pocos días en sangre periférica, o sea, dándole vueltas a la pena y a las arterias. Si no logran salir de ahí, mueren ahí. Pero los que salen se van a convertir en macrófagos, eso es importantísimo. Todos los monocitos van a originar los macrófagos de las diferentes partes del cuerpo, ya sean las microglias, que son los macrófagos cerebrales, macrófagos pulmonares, placentarios, o sea, hay unos famosos que son las células de Kupffer, que son los macrófagos hepáticos. Dice que cuando sale la médula ósea solo está 2 a 3 horas en la circulación para pasar a tejido conectivo y volverse macrófago. Entonces, cuando se vuelve macrófago aumenta de tamaño, de 5 a 10 veces puede ser. Constituye ese porcentaje, 3 al 7% de los leucocitos. Hablemos algo de las plaquetas. Las plaquetas tienen una parte externa, más que todo por microtúbulos, el hialómero y el centrómero. Son las partes que la constituyen. Esta fotografía está en las cápsulas de Gardner también. O sea, no. El hialómero es la parte externa. Secuestra iones de calcio para evitar la pegajosidad. Si usted saca sangre común y corriente y la deja en el lugar donde la sacó, luego que viene, encuentra una agüita y un coágulo, ¿cierto? Entonces, esa agüita se llama el suero. Entonces usted dirá, ¿y el plasma entonces qué es? ¿Qué diferencia hay entre el plasma y el suero? Cuando uno saca sangre le echa citrato de calcio o algún anticoagulante, la centrifuga para ver el hematocrito. Entonces, cuando echa ese calcio, no deja que la sangre se coagule. Entonces usted la mantiene como común y corriente, ¿sí? Sangre y plasma. Pero si usted no la saca y no le ha echado ese anticoagulante, entonces se sale esa agüita que es suero, la diferencia. El plasma es el hialómero. La otra parte de esa parte interna que se llama granulómero. Entonces ve usted el contenido. ¿Por qué tiene tanto fibrinógeno? Porque el fibrinógeno contiene fibrina y la fibrina tapa. Esto viene de la cascada de la coagulación. La tromboplastina también está implicada en la cascada de la trombina. Una de las grandes funciones de las plaquetas es la reparación de los vasos sanguíneos cuando se dañan. Se abren, las plaquetas de una vez se pegan ahí, formando entonces coágulos de agregación plaquetaria, pero tiene su desventaja. Ustedes han visto la muerte cardíaca súbita. Sencillamente la persona
le da un infarto y muere en el sitio del infarto. Puede ser un infarto masivo. ¿Por qué sucede esto? El vaso sanguíneo, acuérdense que yo les dije que por dentro tiene endotelio. Células endoteliales lo cubren, son planas, así como pegar yo baldosas en un túnel por dentro. Y esas células endoteliales tienen dos funciones. O la función principal es que la sangre no esté tan líquida, pero tampoco esté como tan viscosa. Porque cualquiera de los dos problemas me va a causar, por ejemplo, la sangre muy líquida, me va a causar de pronto hemorragias en ciertos sitios, hemorragias cerebrales. Y si está viscosa, entonces va a taparse. Eso se llama trombosis. El corazón, infarto agudo de miocardio es una trombosis del corazón. Además de los gránulos alfa que tienen ese tamaño, las plaquetas tienen otros gránulos, ¿sí? Están los gránulos delta. Tienen este tamaño que vemos acá. Sustancia importante es la plaqueta, la serotonina, la histamina, que son la pirofosfatasa. Yo ni sé qué es eso, sí. Pero piro es como fuego, ¿no? Quema el fosfato, ¿no? Pirómano. Las plaquetas tienen la característica que a veces en las leucemias se elevan, su número es de entre 150.000 a 400.000, es lo normal, pero aparecen 5 millones de plaquetas. ¿Sí? Entonces, cuadro hemático así nos hace sospechar inmediatamente de un tumor líquido. Finalmente, el granulómera tiene estos gránulos, los gránulos lambda. A veces el lisosoma porque tienen enzimas hidrolíticas. Estos ya actúan tratando de eliminar el coágulo porque es que el coágulo forma un obstáculo. Entonces les voy a dar un ejemplo. En el infarto, nosotros tenemos una placa teromatosa que está tapando el vaso, una montaña acá, ¿cierto? Y queda solamente el 20% para que pase la sangre, o el 15%, y todavía no tenemos síntomas. Pero de pronto un flujo de sangre que desprenda las células endoteliales, porque es que la placa está cubierta por las células endoteliales, ya está metida debajo. No es que esté la placa ahí como una montañita, ¿no? Está tapizada por las células endoteliales. Carga eléctrica de las células endoteliales, carga positiva o negativa. Positiva. Pero las células endoteliales están sobre un piso que se llama la membrana basal, ese endotelio. Eso tiene carga negativa. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Hemos visto que ciertas personas han tenido infartos fulminantes cuando están practicando un deporte y de pronto es un deporte se exigen, ¿cierto? Por lo menos están jugando fútbol y les mandan un pase y la persona tiene 50, 55 años, todavía le gusta jugar y pega un carrerón, ¿entiendes? Entonces aumenta la presión arterial y la parte que cubre la placa, las células endoteliales se desfacelan. ¿Qué se desfacelan? Se van de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda debajo? ¿La qué? La membrana qué. Las células eran de signo positivo. Las plaquetas son de signo positivo. Entonces, si las células son de signo positivo y todo está normal, las plaquetas no tienen por qué acercarse a las células endoteliales porque se repelen, ¿cierto?
signo positivo, con las células endoteliales signo positivo. Pero si yo quito las células endoteliales, está la membrana basal. ¿Qué signo tiene la membrana basal? Entonces, ¿qué hacen las plaquetas? Se atraen y forman una oclusión que tapa todo ese 25% o ese 20%, exageran tapando, claro, te privan el corazón de sangre inmediatamente teniendo un infarto fulminante, o a veces lo alcanzan a uno a llevar a la clínica. Y así perdimos nosotros a Omar Geles, ¿cierto? Y a Wilson Saoko. Omar Geles estaba jugando tenis, estaba cediéndose en deporte también. Entonces yo creo que le pasó eso, ¿cierto? Aumentó la presión, llegó las células endoteliales, estaba ya bastante tapado. Entonces las personas que tienen colesterol alto, si no han tomado durante su vida, o sea, los 10 o 20 años anteriores, atorvastatina y sustancias que no dejen producir la placa, van a morir de muerte súbita hacia los 60 años, 62. ¿Sí? Hoy en día hay muchas maneras de que esto no ocurra. Vamos a seguir entonces ahora con la fábrica de la sangre que se llama la médula ósea. Entonces aquí tenemos el tejido mesenquimal. Este tejido mesenquimal origina la médula ósea porque origina todas las células de la sangre, ¿sí? El embrión primitivo, para que ustedes tengan una idea, es como 3 monedas de 1000 pesos, ¿sí? La moneda de arriba, esa capa se llama el ectodermo. La moneda del medio se llama el mesodermo. La de abajo se llama el endodermo, se llaman las 3 capas germinativas o el disco germinativo embrionario. Lo tiene la mujer más o menos 15 días después de que queda embarazada. Pequeñito. Entonces, de la moneda de la mitad se origina el mesénquima, o sea, el mesodermo. Y el mesénquima origina todos los tejidos conectivos, entre esos la sangre. La sangre es un tejido conectivo, el hueso, el cartílago, la dermis de la piel, el estroma de la córnea. Son células indiferenciadas que no se han convertido en nada, pero alguna de ellas de pronto se convierte en un hematocitoblasto, una célula que origina la sangre. Empieza desde la vida embrionaria, desde que el feto tiene 3 semanas y media de vida, se desarrolla el sistema circulatorio y se empieza a aparecer los primeros eritroblastos, llamados así porque tienen núcleo, ¿sí? Eritroblastos, vamos a taparlo. Son nucleados y esa fase se llama la fase mesoblástica. Pues, hay 3 fases para crear la sangre: la fase mesoblástica, la fase hepatoesplénica, que es la segunda, y la fase mieloide, donde la sangre ya la produce la médula ósea. Aquí lo podemos ver con esta gráfica. Desde que 3 semanas y media hasta 2 meses produce la sangre el saco vitelino del embrión. A los 2 meses esto se suspende, termina la fase mesoblástica y empieza la fase hepatoesplénica. ¿Sí? Pero se cuenta que aquí es más rojo que acá. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde está produciendo más? ¿Acá o acá? Al principio. Entonces acá está produciendo prácticamente todo porque no hay huesos, no hay médula ósea. Sigue y va declinando porque aquí empieza levemente a aparecer la médula ósea, que es la fase, ¿no?, mieloide. Entonces mire que al principio es clarito el color porque produce poco, pero luego es más azul. Y acá ustedes pueden ver entonces lo referente a los meses. Hasta el segundo mes la fase mesoblástica, de la segunda semana y
Luego a ver, segundo mes y sexto mes más o menos por acá. ¿Ves? Y acá en el mes, a los 3 meses y 3/4 más o menos, empieza se calcifica el primer hueso del cuerpo. ¿Cuál es el primer hueso del cuerpo? La clavícula, es el primero que empieza a calcificarse. Porque los huesos inicialmente son cartílagos y hialinos. Vemos otra gráfica que entonces acá vemos saco vitelino, ahorita lo muestro, produce la sangre, todo, miren, 90%, pero va declinando y acá el mes ya ha desaparecido completamente. Antes, el primer mes, pero de forma ya más, toma el comando el hígado y el vaso, menos cantidad, se llama la fase hepatoesplénica. Por acá en este lado toma el comando ya la bone marrón, la médula ósea. Y mire, ¿qué pasa con la fase hepática? ¿A dónde va? A cero, ¿cierto? ¿Qué pasa con la esplénica? Y acá igualmente, entonces el único que queda produciendo sangre, ¿quién es? La médula ósea. Miremos los diferentes huesos, cómo es su producción de sangre. Aquí lo vemos nosotros en años, a los 10, a los 20, a los 30 años. Todos producen inicialmente porque al principio el feto o el recién nacido cuando nace tiene médula ósea roja pura, está listo para producir muchos glóbulos rojos. Entonces, pero mire, la tibia y estos huesos largos ya hacia los 20 años ya no producen médula ósea a esta edad. ¿Quiénes producen más? Producen por lo menos las costillas, el esternón, la vértebra que cubre la columna y la pelvis, que es el sitio de más abundancia. En la pelvis la vamos a utilizar para sacar médula ósea de los trasplantes. Pero también puede ser el esternón de las costillas. Cuando hay un trasplante de médula ósea porque una persona tiene una leucemia, generalmente el que sufre más es el donante, porque toca abrirle los huesos y rasparle la médula y cerrarle, la recuperación es más dolorosa. El que recibe, el receptor que recibe la médula ósea se la aplican con un suero, porque eso es como un líquido, una sangre espesa, se la hacen pasar así y él no tiene que ponerle la médula ósea ya en los huesos, se va por ahí con plasma y migra hacia la médula ósea para poblar la médula ósea de células no cancerosas. Se sobreentiende que hay que matarle las células cancerosas primero, todas, ¿sí? Porque con una que quede. Entonces, ¿a qué resume? Fase mesoblástica, este es el saco vitelino, este es el embrión. Fase hepatoesplénica y fase mieloide. En este momento ya ha nacido el niño, ¿cierto? Usted ve ese niño tan hermoso, ¿cierto? ¿Usted qué es esto? ¿Piensa que es ese niño? ¿Niño o niña? Es de la LGTBI. Yo creo que si la pueden devolver por favor. No mentira, está muy pequeño para pertenecer a alguna comunidad todavía. Profe, la puedes devolver. ¿Qué? La puedes devolver por favor. ¿Esta? Pero resulta que no es niño, ni es niña, ni pertenece a ninguna comunidad. Es un muñeco que hizo mi abuelo. El muñeco él lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque es que es imposible tener un prematuro con una cabeza tan chiquita, ¿cierto? O sea, los fetos, los niños nacen con una cabeza más grande. Y por lo menos le voy a mostrar acá esta foto como vería un feto flotando en el vientre materno, ¿cierto? Míralo, él está feliz, son líquidos amnióticos.
Uno generalmente los tiene cerrados y al estar flotando el líquido se aísla un poco el sonido externo porque las ondas tienen que pasar también por el líquido, no está ya metidito, ¿cierto? Aquí este niño todavía no sabe que va a estudiar microbiología. ¿Y qué le espera la enfermedad terminal muy larga que llama la muerte? ¿Cierto? No es una enfermedad terminal, o sea, nosotros nos vamos a morir, ¿eso sí? Mientras tanto, se le desea que goce mucho la vida, que estudie, que viaje, o sea, vaya a Marte. Los sitios de rojo es donde está la médula ósea. Inicialmente la vemos en el húmero, pero luego el fémur también tiene, pero se va retrayendo, o sea, con el tiempo aquí ya no se producen las partes distales. Las partes distales ya no producen, porque la médula ósea más importante es la del esternón, las vértebras, costillas, la pelvis. La médula ósea, ahí vemos cómo se ha retraído, entonces está en la parte proximal, está en el hombro, el húmero, el esternón, mire las costillas donde la tiene. Y a la pelvis, al abrirla, podemos nosotros sacar médula ósea. Una sacada de médula ósea se llama aspirado de médula ósea. Posiblemente ustedes lo van a analizar ese aspirado. Lo necesita el hematólogo para saber una leucemia, qué tipo es. Mire, le recuerdo, los huesos tienen una parte que se llama hueso compacto y un canal que tiene ahí, está metida la médula ósea, que se llama hueso esponjoso. El hueso esponjoso, por más que sostenga la médula ósea, no pertenece a la médula ósea. La médula ósea está acá adentro, en un sitio de temperatura adecuada, en ambiente estéril, está produciendo las células de la sangre. Luego pasamos al hueso compacto, que ustedes lo vieron con Fabián, está formado por osteolas. Y luego encima del hueso, ¿qué hay? El músculo. Encima del músculo, ¿qué hay? Hay una grasa que se llama hipodermis. Y luego está la piel, su dermis y epidermis. O sea que la médula ósea es que se encuentra más interno. Conocí un chico que cuadró a una niña de microbiología porque le dijo: te amaré siempre y te llevo en mi y te llevaré en mi médula ósea. Porque es lo más íntimo, lo más interno. Pero ella estudiaba matemáticas. Miremos qué se forma allá adentro, entonces ya lo habíamos visto, se forman los elementos de la sangre, ahí están todos, ¿cierto? Los eritrocitos en sus dos caras y los 5 leucocitos, agranulocitos y granulocitos. Y estos chiquiticos que uno los ve pequeñitos, pero se originan de la célula más grande de la médula ósea, que se llama el megacardioblasto, origina las plaquetas. Si la médula ósea empieza a producir muchas células blancas, esas salen a frotis. Esto es un frotis normal, pero estos son frotis con ¿qué? Leucemia. Leucemia viene de leucocitos y leuco quiere decir blanco. O sea, porque los glóbulos blancos son transparentes. Los glóbulos rojos sí tienen un color color salmón, pero no son transparentes. ¿Por qué los vemos nosotros los glóbulos blancos así? Porque le hemos echado un colorante, ¿sí? La hematoxilina o eso.
ya no le vemos el núcleo, etcétera, pero ellos, en las leucemias, nosotros dijimos que eran hasta 10.000 normal los glóbulos rojos, pero de 10.000 me pueden pasar a 500.000, a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones. Imagine yo con 3 millones de glóbulos blancos, ¿sí? Y 5 millones de glóbulos rojos. ¿Qué aspecto daría que yo me cortara? ¿Cómo se vería la sangre? Muy clarita y tendiendo a esa transparencia. Los antiguos veían que a los individuos cuando se ponían como muy blancos, muy pálidos, y de pronto se cortaban, veían que la sangre era como agua. Entonces la leucemia tomó esta connotación. ¿Qué es que le dio leucemia? ¿Y eso qué es? No, que la sangre le vuelve uno como, le vuelve agua. Digamos en el idioma de nuestros antepasados campesinos, todos tenemos una ruana debajo, ¿sí? Lo malo de estos glóbulos es un tumor líquido, ¿sí? La leucemia es un tumor líquido que va circulando constantemente, es que no son funcionales, o sea, sí hay bastantes, pero no hacen su función. Entonces lo que hacen es estorbo y las personas con leucemia generalmente mueren de hemorragias o de infecciones, no son funcionales, hemorragias cerebrales. Hasta hace unos 40 años las personas con leucemia vivían 3 meses. Hay como 10 tipos de leucemia, ¿no? Pero hablando de las más generales. Vivían 3 meses, hoy en día están viviendo en promedio más o menos 5 a 10 años. O sea, con todos los medicamentos, pero antes. Y hay leucemia muy graves que una vez le dicen que hay que hacerse el trasplante de médula ósea. Entre otras cosas sale valiendo 300 millones de pesos, o sea, el trasplante no es cualquier bobadita de ellos, ¿no? La EPS, mejor dicho. Pelea, espera que usted muera rápido antes de que le hagan el trasplante. La médula ósea se saca de ahí, miren. Se saca de la cresta ilíaca. Aspirado hacia atrás. La mayoría de cáncer en los niños es, ¿no? Pierden el pelo. O sea que el cáncer infantil la mayoría es leucemia, ¿no? Una gran cantidad. Los otros son los tumores cerebrales. El resto de los niños, usted no va a ver un niño con cáncer de estómago, con cáncer de colon, o con cáncer de otros. Este chico era Maluma cuando estaba pequeño y le dio leucemia, pero luego le pasó. ¿Sí? ¿No me creen? Sí, sí, porque mira, aquí estaba cuando estaba en tratamiento. Luego le hicieron trasplante y vea Maluma ya así. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Maluma con leucemia. Chao, Maluma. Mira cómo estaba sacando, se puede sacar con el hueso así, para trasplante, la médula ósea. Se debe hacer una limpieza muy profunda y muy todo, pues entonces miren la aguja, está sacado. Ya le están diciendo a los médicos que es mejor que se pongan el traje de mayo, ¿no? Que lo hagan de una manera más estéril para cuidar. Y esta la vamos a poner al otro paciente. Pero generalmente se hace para diagnóstico, o sea, si el niño tiene petequias, quiere decir un tico de hemorragia muy pequeña, que tiene equimosis, o sea, manchas como de sangre por debajo de la piel, que no come, que no sé qué, que está malo. Uno como médico, o sea, a mí me han llegado esos casos, y uno por dentro piensa, este chino lo que tiene es una leucemia, ¿cierto? Y la mamá, pero ¿qué es lo que tiene? Una gripa, ¿no? Voy a hacer algunos exámenes porque si uno se pone a decir que tiene una leucemia y se forma ahí
problema, una lloradera. Papá que está afuera también se llama. ¡Carlos! ¡El niño tiene leucemia! ¿Había parado de grabar? ¿Había parado de grabar? ¿Cuándo? Y de pronto era que no te Yo media hora. El descanso de la pausa. Ah, bueno. quiere decir que no hablan como personal médico porque los chicos toman el examen y mire, ¿cierto? Pero no nos pongamos a especular con... No me acuerdo la paciente que le decían a uno con cáncer. Y doctor, ¿cuánto me queda de vida? Yo, 3 meses, ¿no? Como si fuera, ¿no? Sabio. Yo le dije, no depende de la enfermedad. ¿Sí? Si la enfermedad es muy grave, pues te queda menos tiempo de vida. Con una enfermedad bien grave, le pregunto al paciente, ¿cuánto me queda de vida, doctor? Uno dice, le queda 10, 9, 8. Muy grave, ¿cierto? Pero qué tal que me pase como yo le dije a un paciente una vez, le quedan 3 meses de vida por un cáncer pancreático, pero cuando al año me lo encuentro en Megamol. Hola, doctor. ¿No tiene un hermano gemelo? No soy yo. Me han hecho mal el diagnóstico, me dijo posteriormente. Y yo sí, muy mal hecho que le digan a uno que tiene un cáncer grave, que lo pongan a sufrir y a parir y por allá a las 2 semanas le digan que no. Y dice que le tiene una buena noticia, ¿no? Pues, nosotros vemos que la médula ósea está dentro de los huesos, entonces en los huesos hemos visto unos agujeros que se llaman agujeros nutricios. Entonces por ahí entran los vasos sanguíneos y salen las venas y se van a convertir en esto tan pequeñito que se llaman sinusoides. Son capilares muy pequeños y al lado de ellos separan las células de la médula ósea. El drenaje ya una vez se hace por la vena central, el canal medular. Y acá en todo esto se llama hueso esponjoso porque parece una esponja. En todos esos huequitos están metidos la médula ósea. Entonces, todas esas células se llaman compartimento vascular, lo que están en los espacios. Esto se llaman laminillas óseas. Y en la anterior, rodeando al compartimento celular, están los sinusoides. Se llama compartimento vascular. Ya lo vemos, ¿cierto? En dibujo y en los ojos. Los sinusoides, vasos capilares muy delgados. Observamos un megacariocito, también acá. Vean, los sinusoides son capilares tipo 3, tienen endotelio también en su superficie. Y el compartimento celular y el compartimento vascular. Es un megacariocito. Y ya está formando como líneas de los eosinófilos. Casi la mayoría se van a llamar, ¿no? Mieloblastos. Los mieloblastos producen los leucocitos. Y eso es una cosa ahí que en los libros viene como complicada, ¿cierto? Porque no me explican así. Hemocitoblastos, célula madre, produce todas las líneas. Entonces, ¿qué me va a producir? Fluoritoblastos, mieloblastos, linfoblastos, monoblastos y megacarioblastos. La palabra blasto quiere decir primitivo, joven. Está muy joven todavía. O sea que los fibroblastos pasan a fibrocitos, ya cuando están adultos. Pero cuando están como fibroblastos, están jóvenes produciendo colágeno. Aquí el hemocitoblasto. Fíjense en cuenta cómo nosotros tenemos que del fluoritoblasto viene una línea que me produce los eritrocitos. Del mieloblasto salen 3 líneas que me producen los granulocitos, o sea, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Progranulocitos.
La otra gran línea es la línea de los que no tienen gránulos, entonces tenemos el linfoblasto, el monoblasto, son los agranulocitos. Y el megacarioblasto produce el megacariocito y el megacariocito produce las plaquetas. Deje de tomar fotos, no hay problema. Porque hay otros que lo ven como de otra manera. ¿Cómo lo ven otros? Otros dicen, no, mire, vemos la médula ósea, entonces produce la stem cell hematopoietic. ¿Sí? Quiere decir la célula madre que produce todas las líneas, pero principalmente va a producir dos líneas. Mire, una línea que se llama línea mieloide y una línea que se llama línea linfoide. En resumen, la línea mieloide, ¿qué me va a producir? Me va a producir entonces la línea mieloide, me va a producir eritrocitos, los granulocitos, basófilos, neutrófilos y monocitos, sinófilos. Y me va a producir las plaquetas, todo eso. Monocito, neutrófilo, basófilo, esos todos pertenecen a la línea mieloide. Entonces dicen, tiene una leucemia de tipo mieloide. ¿Qué piensa usted? ¿Qué célula está afectada? Cualquiera de estas. Puede ser una leucemia por neutrófilos, por esto, por esto. Y el otro gran capítulo de las leucemias son las leucemias de tipo linfoide. Entonces, ¿quién se afecta? Los linfocitos, ya sea los B o los T. Estas son más curables, linfoides. Y los niños responden bien, se curan definitivamente. En cambio, estas, las mieloides, ahí siempre necesitan trasplante de médula ósea. Los libros lo tienen con muchos nombres, como otro esquema, ¿cierto? Célula madre sanguínea, entonces, célula madre mieloide, mieloblastos, granulocitos, ¿sí? Y aquí los eritrocitos, linfoide, entonces el linfoblasto, mire las tres partes que se dirían de la linfoide: linfocito B, linfocito T y célula citotóxica, política natural o asesina. En el libro de Gardner, la fotocopia que ustedes van a leer, el cuadro está más completo. Hemos terminado la clase.